tardes. Así es como nos gustaría estar en este momento, ¿verdad? Después de la comida. Yo tengo una presentación que trata de responder a pocas preguntas, pero que quizás sean preguntas incómodas en el sector de las artes y la cultura. Y entonces voy a ir directamente a algunas de ellas y también voy a dar algunas claves de cómo nosotros en España, claro, porque vienen los británicos con su nave espacial y nosotros estamos en la Tierra. Y entonces, digamos que quizás en España estamos entre medias de lo que parece que estamos en Chile y de lo que están en el MoMA PS1, ¿vale? Y hemos tenido que aprender, Pepe, vamos, un claro ejemplo, como de la nada. Y muy rápidamente, además, porque a nosotros nos azotó la crisis de manera importante, con unos recortes importantísimos, y hemos tenido que reciclarnos muy rápido. Alguien hacía una pregunta sobre qué capacitaciones hacen falta. Bueno, todo eso ha sido a marchas forzadas. Recuerdo, bueno, no sé si lo dijiste en la presentación, Pepe, o si fue en una conversación en donde hablando con Kingsley Yayasekera, que fue hasta hace poco el director de marketing del sitio de danza más interesante, creo que hay en Europa, junto con el Mercat de las Flors, que es el Sadler's Wells, que cuando él entró allí pues era gente de comunicación, periodistas y tal, y hoy son analistas de datos, la inmensa mayoría de las personas que trabajan con él. No obstante, está bien esto de dirigir o de coordinar las ponencias porque un montón de gente te pregunta cosas. Y no sé si, y me van a disculpar mis compañeros ponentes, si ha quedado claro lo que es el CRM, porque han entrado a hablar sobre el CRM a tope y no sé si queda claro. Y a mí una vez me lo explicaron de una forma muy sencilla y no sé si merece la pena que lo explique aquí. ¿Les parece? Mira, a mí me lo dijeron, y bueno, y luego en nuestro trabajo como consultores está bien. Eso de ser consultor está bien porque accedes con acuerdos de confidencialidad, etcétera, a empresas pequeñas, así que decía, organizaciones grandes, pequeñas, con mucha gente, con poca gente, públicos, privados. Entonces te vas dando cuenta de cómo funciona la gente y en el fondo se parecen mucho, digamos, los errores o las oportunidades de mejora que nos vamos encontrando en todos, con independencia, como digo, de que su misión sea proveer un mayor acceso y participación a la cultura o simplemente ganar más dinero, ¿no? Lo del CRM es sencillo. Yo voy a un teatro ahora, cualquiera, bueno, cualquiera no, a muchos, pequeños y tal. Incluso esos teatros pequeños tienen un montón de bases de datos diferentes. Tienen la base de datos que ellos llaman público. Tienen la base de datos de los suscriptores del email. Si tienen un programa de amigos del teatro, tienen la base de datos de amigos del teatro. Tienen la base de datos de prensa, de tal forma que yo mismo, de repente podría estar en la base de datos de público, yo también en la de abonados, yo también en la de amigos, y tal, de tal forma que la persona Raúl está en 5 o 6 bases de datos. Y si yo por algún casual decido cambiar, como ha ocurrido hace poco, mi dirección de correo electrónico o mi dirección postal o lo que sea, probablemente me cambien en la de público. Pero sigo igual en todas. Entonces, donde yo estaba en 5 sitios, lo que permite el CRM, bueno, para empezar que eso produce, la situación actual produce inmensos riesgos. Se dan duplicidad, yo estoy en varios sitios, no están lo que se llama higienizadas las bases de datos porque no son consistentes. Y un teatro, por ejemplo, que quiere hacer una campaña de Navidad para precisamente fomentar su campaña de abonados para el año siguiente, entonces dice, coge la base de datos de público y mandemos el email con esta propuesta que les va a llevar a la web y no sé cuánto. Pero claro, yo es que también era abonado ya y me llega ese email y entonces lo que decía Jim Carr, dice, claramente no sabes quién soy, claramente no estás reconociendo que ya te llevo dejando un dinero por el abono anual y tal. Entonces, lo que hace un CRM, que es básicamente una base de datos relacional, relaciona todo, ¿no?
En tiempo real lo que hace es que solo existe un registro que se llama Raúl. No existe una base de datos de público, existe un único sitio donde estoy yo y reconoce todo lo que yo hago en todos los sitios. Si me suscribo al email, si me acabo de dar de baja o si estoy a punto de expirar, digamos, mi suscripción de abonado, si acabo de venir, ¿me entendéis? Tal forma que reúne en un mismo sitio todo lo que corresponde a un usuario. Y eso es muy útil, porque en los programas de ticketing un poco avanzados, tú llegas a la taquilla, te piden la documentación para entregarte, y la persona de taquilla ve en su pantalla: el señor Raúl Ramos es la tercera vez que ha venido, con esta compra va a gastarse $40 en este año, y le aparece una banderita que dice: a todos los que se gasten más de 40 euros le podremos ofrecer esta promoción. Y en tiempo real, la experiencia en cada punto de contacto con la organización mejora para el usuario. Entonces, no sé si la explicación ha aclarado algo, pero sí que es interesante. Por eso dice Chris y Jean que es un cambio de mentalidad. Una mentalidad que se trata de ir nutriendo el registro de esa persona que se llama Raúl por distintos puntos de entrada para ser relevantes en cada momento, no hacerle ofertas que no responden a su realidad, y sobre todo que no se dupliquen las cosas, porque requiere mucho esfuerzo, ¿no? Y nada, dicho esto, empiezo con la presentación. La presentación se llama Marketing versus Cultura, porque es cierto que es una pena que no tengamos otro término en español, porque si lo tradujésemos sería mercadotecnia, serían técnicas de mercado. Entonces, ¿por qué es importante el marketing en la cultura? Ahí es nada. O sea, y los detractores y tal, les invito a que me pregunten lo que quieran y intentaré responderle en la medida de lo posible. Vale. Recuerdo, como decía, que una vez, el año pasado, cuando estaba presentando la segunda conferencia de marketing de las artes en España, en medio del almuerzo y tal, llega un periodista de Radio Nacional, ¿m? Y como en tiempo real, en el aire, me pregunta, me dice, oye, si el marketing lo que busca es vender y las artes, digamos, que tienen un propósito más amplio, ¿cómo se le ocurre a usted montar esta cosa? ¿No le parece un contrasentido? Y esa era la primera pregunta de la entrevista en directo, con los radioyentes esperando la respuesta, ¿no? Y coño, recuerdo que me tomé más tiempo del que a él le hubiese gustado, un silencio de esos de 10 segundos que en la radio es como un año, ¿no? Y entonces le dije que desde la perspectiva asimétrica, el marketing era la disciplina que buscaba entender no solo el comportamiento de los usuarios, sino los cambios del comportamiento de los usuarios en el tiempo. Y no era una ciencia que buscaba vender a ciegas entradas. Ese marketing no lo queremos para la cultura. Es más, es contraproducente. Entonces, a partir de ahí, pensad, o sea, todo el trabajo que implica entender los cambios del comportamiento de la gente, ¿no? Conocer esto es importante para conectar, para entender cómo implicar a las personas en el tiempo, cómo ser relevantes y cómo hacer que participen en la organización cultural desde distintas perspectivas. Porque si bien es cierto que estamos lejísimos de la democratización de la cultura, no lo estamos tanto de la forma en que la gente se comunica. Y no podemos obviar esa relación que las personas tienen con la tecnología o con la comunicación hoy por el simple hecho de que entren a nuestro teatro.
¿vale? Entonces, se trata efectivamente de establecer relaciones relevantes en el tiempo que ellos quieren, de la forma que quieren, con los mensajes que necesitan y tal. Hace 10 minutos alguien me dijo, aquí se acercó un compañero y me comentó que dice, me acaban de pedir los datos para mantenerme informado del GAM y no estoy seguro si se los voy a dar, porque estoy completamente convencido, dice, yo soy músico y yo quiero que a mí, no me interesa que me manden un mensaje de su próxima obra de teatro. Hay un libro interesante que es bastante conocido que recomiendo efusivamente, que se llama Permission Marketing. Solo de Seth Godin, que es un señor gurú, un calvito con gafas y tal, que sabe un montón. Entonces, lo que dice esta persona es que efectivamente solo mandemos comunicaciones cuando tenemos su permiso. Entonces, y me preguntaba, ¿pero cómo hago yo eso? Me decía el músico. Pues en esos formularios que planteas, cualquier canal de entrada de datos, pregunta, ¿cada cuánto quieres recibir la comunicación? ¿La quieres recibir en HTML o en texto plano? ¿La quieres recibir solo sobre música o sobre todo lo que hacemos? Pregunta y la gente lo va a agradecer. También con esto de pedir el permiso está lo de darse de baja. Es impresionante las dificultades que te ponen algunas organizaciones para darte de baja de su lista. O sea, una copia escaneada y firmada diciendo que, pero ¿qué es esto? ¿Entiendes? Cuando debería ser un simple clic metido en cada uno de los emails que se manda, de si usted se quiere suscribir, solo tiene que clicar este botón y ya está, ¿no? Entonces, el marketing tiene ese propósito, el de conocer los comportamientos, pero siempre con el permiso del usuario. Es cierto que cuando escucho gente como Jean, dices tú, coño, lo de Snowden se queda corto, ¿eh? Sí, de sus zapatillas y tal, y tú dices, que claro, ¿cómo lo sabes? Y qué mal, o sea, no en plan qué bien, o sea, qué raro, ¿no? Y entonces es importante que esa relación no sea intrusiva, no sea abusiva, se pida permiso, se den opciones de saber más, de implicar a la gente de distintas maneras. No sé si conocéis la expresión la brecha digital, ¿no? Hay una señora que ha sido mencionada antes que se llama Diane Ragsdale, que recomiendo de verdad que si podéis leer cualquier cosa de lo que escribe, y ella dice que la brecha no es digital sino de relevancia. Entonces explica un caso que le pasó a ella, que siendo profesora en universidad de una asignatura electiva que era Historia del Teatro, preguntó, de jóvenes, ¿no? Preguntó, dice, ¿quién ha ido a una producción teatral profesional en un aula de 40 personas? Y se esperaba que todos levantaran la mano. O sea, era una asignatura de teatro voluntaria, ¿no? Y levantaron la mano 10 personas. Dice, bajad la mano. Dice, y de los que no habéis ido, ¿a quién le gustaría ir a una producción profesional de teatro? Y entonces levantaron la mano 3. Seguro que habéis escogido esta clase, ¿no? Porque era gente como con interés. Y entonces, claro, pregunto, oiga, ¿y por qué no? ¿Por qué no quisiera ir usted a ver una obra profesional de teatro? Y entonces el joven de 20 años lo que le dijo fue, porque no he ido nunca y no tengo la sensación de haberme perdido nada. Y tal cual es así. Entonces, el tema de la relevancia es el tema que la gente dedicada a comunicación y a marketing debe poner en valor. Las artes deben figurar en el centro de las vidas de las personas. Y fíjate que hacemos marketing. Y se trata de posicionar esa relevancia.
de hacerlas parte central de la vida de las personas, ¿no? Por otro lado, otra pensadora británica decía que, claro, parte del cometido de un señor de marketing es, y podemos estar de acuerdo o no, es transformar la visión compleja de un artista en algo accesible para la gente. Lo cual, claro, no es nada fácil, sin banalizar, por supuesto, pero es que hay veces que es que tiene cosas. Yo de repente ahí sigo a mucha gente y de repente me dice, oye, veo en Facebook una invitación a ver un espectáculo de danza contemporánea que es dificilísimo de explicar. O sea, cuando tú le dices a tu chico, a tu chica, cariño, vamos a ver el espectáculo, y entonces utilizas los recursos que te ha facilitado la organización como para tú hacer que se levante del sofá tu chico, que es imposible, ¿no? Y entonces lo que te encuentras en ese párrafo del coreógrafo y tal es cuando el yo se une con lo etéreo. Vale, entonces se trata de realmente entender cómo traducir esa visión compleja en algo más accesible, sin banalizarlo. Es interesante cómo muchos directores de marketing ya están aprovechando en cierta medida las oportunidades que ofrecen a la gente para opinar sobre cómo te fue anoche, qué te pareció y tal, y están incorporando los propios términos que utiliza la gente para comunicarse con otros. Tal forma que, porque es los que la gente, cómo entienden su experiencia, ¿no? Entonces es un tema, como decía, de relevancia y ese es el objetivo del marketing de las artes para mí. Situar a las artes en el centro de la vida de las personas. Porque desde luego no es el objetivo del que crea. El que crea porque no tiene otro remedio. Lo hace por necesidad o lo hace por un impulso. En el marketing de las artes ocurre algo que no es exclusivo del marketing, que no es exclusivo de las artes, pero que sí es un desafío brutal, en comparación a otros sectores. Un responsable de marketing de un teatro o de un museo con actividad o de un auditorio y tal, tiene en una semana, a lo mejor, 4 o 5, vamos a llamarlos productos culturales que poner en el mercado. Muchos de ellos son estrenos, o sea, no existe información previa. La contextualización de la que hablaba Jerry la tiene que sacar de la nada. Dirigido a públicos diferentes que necesitan propuestas de valor distintas y todo esto es cada semana, que quieren implicarse de forma diferente, a precios diferentes. Es decir, no es como tener un producto de cosmética que es el mismo siempre para todo el mundo y planificas y tal, es con poquísimo tiempo. Muchas veces estos espectáculos no están más de 2 días en cartel o 3. Imaginaros la dificultad a la que se enfrentan los responsables de marketing en el mundo de las artes. Impresionante, impresionante. Tú dices, claro, no voy a tener recursos ni voy a tener dinero para llegar a todos. No voy a tener personal para elaborar los mensajes necesarios y establecer las políticas de precio cada semana distintas. O sea, entonces solamente cabe una posibilidad y es que en la medida de lo posible conozcamos lo mejor posible al público, intentemos automatizar ciertos procesos y desde luego tengamos una marca muy fuerte. Hay muchísimos espacios, no sé, podría poner muchos ejemplos de España en donde la gente va a ver qué ocurre, porque ya, digamos, garantizan pues unos ciertos niveles de calidad o una línea artística determinada o una experiencia en su totalidad rica y
segura en ciertas medidas digo, de confort o de disfrute. Y digo esto de la experiencia, aunque me referiré a ella más adelante, porque es que es una pasada. Lo de tú vas, tu chica y tal, por fin con tacones, tal, perfecta, tú contento, y llegas al teatro y el espacio entre las filas es un espanto, hay un ambipur con olor a limón que en medio de la declamación del actor y tal, es como... entonces, todo eso contribuye a la experiencia. Y tienes que y no puedes disfrutar realmente de lo que estás viendo en escena si eso no está cuidado, ¿vale? Entonces, para mí, las dos claves, y coincido con Chris Denton ahí, es tener una marca fuerte, digamos que... Y me gustó mucho lo de que la marca termina en el logo, no comienza en el logo. Y cuando yo tuve la suerte de trabajar con Chris cerca de 3 años, codo con codo, imaginaros, privilegio inmenso. Y él cuando explica cómo la marca debe ser, dice cómo el personal transpira la marca en cada punto de contacto con el usuario. O sea, la respira, realmente dice breathe the brand. Entonces es todo lo que pasa es marca, excepto... Entonces la marca, por supuesto, tiene que ver con la experiencia del usuario. Hay tres aspectos claves y luego hay más, ¿no? Pero es cómo la marca se refleja en la experiencia del usuario, en la programación artística y en la forma que comunicamos. Esos 3 aspectos están metidos dentro de lo que somos, ¿no? Pero claro, para esto, ¿qué sabemos realmente del público? Hoy, y me imagino que estoy hablando del 90%, si no más, de las organizaciones españolas y chilenas. Hoy hacemos un montón de cosas, los que pueden y los que tienen los medios, para saber lo que hace el público, para conocer al público, ¿vale? Tenemos formularios de abonos y amigos, hacemos cuestionarios y encuestas, intercambiamos bases de datos con otros, ¿vale? Tenemos muchas formas de comunicarnos, pero realmente, ¿qué sabemos del público? Realmente, ¿qué sabemos del público? Aquí hay una gráfica que está muy bien, porque digamos que hay 3 aspectos, que es el descriptivo, el de comportamiento y el de actitudes. Es decir, el descriptivo es quién es decir, oye, Raúl, vives en tal sitio, este es tu número de teléfono, este es tu email, o sea, todo lo que tiene que ver con la persona. El segundo tiene que ver con qué haces cuando estás con nosotros. Y el qué haces ese, hoy lo limitamos a muy pocos indicadores, muy pocos factores. Es como, no, vienes a danza, o sea, a los gustos realmente, pero no me dices si cada vez que vienes compras 4 entradas, si es la tercera vez que vienes o la primera vez que vienes. Y veremos la importancia que tiene todo eso, si haces donaciones o no haces donaciones, porque realmente, y no penséis en las artes, sino en cualquier otro aspecto, una persona que aparece por primera vez imaginaos que siempre vais a tomar el menú al mediodía en un restaurante. Y yendo todos los días desde hace un año, el tío del restaurante ni te saluda. Claro, mal, ¿no? O imagínate que ese día, como vienes todos los días, dice, oiga, póngame un huevo frito, que hoy me apetece, y te dice no. Y tú llevas viniendo 2 años todos los días. No está bien. Sin embargo, el que nunca ha venido a tu teatro o nunca ha ido a tu museo, tiene dudas diferentes. Eso de enviar los correos masivos y tal, el que no ha venido a lo mejor sí que necesita más información práctica, necesita saber cómo llegar, si hay temas de accesibilidad que tienes que tener en cuenta. Me gustan esas webs que tienen una sección que dice, ¿es tu primera vez? Y te dicen, oye, es el Auditorio Nacional, pero puedes venir vestido como quieras. Pero tal cual, ¿no? Porque hay ciertas percepciones que hay que romper y si te facilitan esas dudas,
pues te vas acercando, vas diciendo mucho más de ti que cualquier discurso que tenga que ver con cuando lo etéreo se une con el yo, ¿no? Entonces, lo que plantea esta gráfica, y que me resulta interesante, es que, perdón, es que, a ver si me conectan este micro. Vale, gracias. En realidad, lo que en el eje de ahí te dicen cuánto de esos tres apartados sabemos del público. O sea, cuánto de quién es, de lo que hace y de por qué viene, ¿vale? Y lo interesante de esto es el eje de arriba que dice, del total de tu público, del total del público que viene al año, ¿vale? ¿Cuánto sabes de cada uno? Porque vemos como en las encuestas sabemos todo, somos capaces de preguntar todo, pero sobre un fragmento muy enano del total de tu público. Tú puedes luego hacer técnicas de regresión, lo que tú quieras, pero realmente tienes una encuesta que luego tú extrapolas y no sé qué, que está muy bien, pero que te dice mucho sobre pocos. ¿Vale? En el website, Google Analytics, vas viendo donde la gente, que sobre el tema de métricas y de analíticas, que no tienes que ser un máquina en nada. Yo te pongo una cosa como de sentido común. Si el tiempo de duración de una persona en tu web es de 10 segundos, ¿tú crees que le ha dado tiempo a comprar la entrada? De verdad. Y si ese es uno de tus objetivos, si ves que el número de páginas vistas es 1, ¿ha llegado en ese recorrido el viaje del usuario que tenías planteado? ¿Entendéis? No, es fijarte. Cuando ves de dónde viene la gente y de repente descubres, y esto fue muy gracioso, hace poco hablando con el Teatro de la Zarzuela, que en verano los mayores referrals, o sea, de dónde viene la gente, venían de TripAdvisor. Porque los turistas, y casualmente, pensando nosotros que eran los franceses, los más interesados en la época de verano eran americanos y rusos. Por primera vez de acuerdo en algo, vale, pero ¿me entiendes? Eh, eh, y entonces las decisiones que toma el gestor ahí, dice, coño, pues tendré que poner mis anuncios en TripAdvisor y no en la portada de esta cosa que me dicen un montón de cosas, pero que sin embargo no puedo medir. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es en fin, la mancha más? El ticketing. El ticketing te da varias cosas, porque aunque tú en un formulario pidas como 4 cosas, en realidad la información que está llegando a la organización es muy superior. Porque tú estás llenando tu nombre, tu email, en algunos casos te piden el código postal o lo que sea, ¿no? Y tú compras la entrada en ese momento y pues, a lo mejor son 5 campos, ¿no? Bueno, la primera cosa que tengo que decir sobre esto del ticketing en la web de uno es que odio tener que meter todos esos datos cada vez que compro. Tal forma que si es posible que tengan un login para que te reconozca ya y que no tengas que volver a meterlo cada vez, eso es la primera recomendación si alguien está pensando en una web o lo que sea, que eso sea posible, ¿eh? Pero el ticketing te dice muchas cosas, porque les pides esos datos descriptivos en el formulario y además saben que compraste para este espectáculo 4 entradas, atentos a esto, con no sé cuántos días de anticipación. Las mejores entradas siempre. Siempre determinados espectáculos. Sí, en realidad lo que piensa el sistema en el back-end es mucho más, y eso es la virtud del CRM, que te lo relaciona directamente. ¿Vale? Entonces es capaz de proponer promociones o de proponer comunicaciones que sean realmente relevantes. Lo del ticketing, muchos le llaman la base de datos de la verdad. Porque, a ver, en las encuestas, ¿te gusta el teatro? Me encanta. Canta. ¿Cuántas veces has ido? 20. La gente no siempre dice lo que ocurre. Y no siempre lo dice por mentir o por quedar bien, sino otras veces lo dicen porque no se acuerdan. Y no sé si ya lo comenté, ese ejemplo que decían, oye, ¿te gustó cuando vinimos hace 2 años a tu teatro, esa compañía en gira, ¿no? Me encantó. Y no habían venido hace 2 años, vinieron hace 3.
Entonces, el ticketing sí que es, te ofrece los datos descriptivos de comportamiento y te ofrece algo mucho más importante, que es el permiso, tiene que quedar claro en todo el formulario, para que te comuniques con ellos. Entonces, eso es vital. Y por eso es tan importante tener un sistema propio. Y lo digo como lo pienso. Es decir, cuando un agente de ticketing, una tiquetera, se queda con los datos de tus usuarios, es un mal asunto. Un mal asunto. Un agente es alguien que trabaja en nombre de otro. Porque te dicen, no, es que son mis usuarios. Perdona, no, es que tú estás en nombre mía haciendo un servicio, ¿vale? Entonces, como decía Roger Tomlinson, los datos del usuario son únicamente del usuario, de nadie más, ¿vale? Y es él quien debe decidir a quién dárselo. Ahora bien, ya sabemos qué sabemos del público, que probablemente esa sea la primera, cuando nosotros hacemos consultoría, esa es el primer paso y además que dura tiempo. O sea, lo primero que hacemos es ordenar los canales de entrada de datos, proveer todas las posibilidades para captar datos, eso es lo primero que hay que hacer. Pensar en CRM sin tener pensado en cómo vamos a captar los datos sin ser intrusivos, pidiendo permiso, siendo amables, en qué momentos. Eso es lo primero. Entonces, pero claro, la cuestión es, y cuando hago talleres y tal, digo, ¿qué te gustaría saber de tu público? Entonces aparecen un montón de manos y tal, todo el mundo diciendo un montón de cosas. Y cuando digo, ¿y qué harías con esa información? La cosa se complica y bastantes menos respuestas. Entonces, esa reflexión hay que saberla y muchas veces no sabemos las oportunidades que nos ofrece la tecnología para poder responder a estas cosas. Desde el punto de vista de la comunicación, hay un principio que yo aprendí no hace tanto, pero que desde entonces aplico siempre. Planteamos campañas de comunicación para informar y para obtener información. Fijaros, y esto va a estar interesante, creo. ¿Qué hacemos hoy? Hacemos un montón de cosas. Los que pueden, repito. Publicidad, cartelería, banderolas, email, prensa, en términos de patrocinios, suscripciones, de todo. ¿Y cómo gestionamos los datos? Hay un montón de técnicas, por supuesto, en todo lo que es, digamos, comunicación directa, email, pues ya tenemos esos datos. Pero, ¿cómo podemos obtener información de un anuncio en el periódico? ¿Qué ponemos? ¿Cómo podemos saber? Porque, claro, los jefes siempre tienen esa neura, ¿no? Bueno, está esa famosa frase de sé que solo el 50% del marketing me funciona. El problema es que no sé qué 50% es el que me está funcionando. Entonces, nosotros cuando decidimos tener una portada en un sitio, contratar un anuncio en un sitio, ¿cómo podemos saberlo? Hay un montón de técnicas, desde poner QRs en el anuncio del Mercurio distinto al de La Segunda, códigos promocionales en los pósters que ponemos en una región o en un distrito, en una serie de calles, un código promocional para que tú digas, oye, el tío que ve ese afiche y con ese código promocional que solo está puesto en este distrito, sabemos que viene de ahí y cuando tiene que hacer su compra para obtener el 20% de descuento, lo tiene que meter en ese proceso y ya tú sabes cuánto te está funcionando una cosa u otra. Porque si no es como estar a ciegas. Entonces, esa idea de comunicar o de informar para obtener información es vital y hay que explorar, hay que ser creativos y tal. Yo creo que hay una de las cuestiones clave que espero que haya quedado como en el conjunto de la
en el conjunto de estas presentaciones. Y bueno, particularmente en el de Sarah, yo creo que fue muy clara, ¿no? Es decir, que tenían estrategias como para captar nuevo público y para fidelizar. El otro día, hablando con un alto directivo del Ministerio de Cultura, decía, nosotros lo que hacemos es desarrollar público. Nuestro fin social, institucional, es desarrollar público. Y tú sabes cuando no dices las cosas cuando tocan y luego te vas a tu casa con una conversación totalmente elaborada de lo que lo hubieses dicho, que te quedas jodido durante días. Bueno, de hecho, han pasado 2 meses de esa conversación y ahora por fin. Y entonces, lo que no se me ocurrió en aquel momento es decir, que estoy de acuerdo con que las instituciones públicas tienen que desarrollar público, pero la pregunta es, vale, nunca habían ido a la ópera o a la música clásica y una vez acuden, tu fin ya está cumplido. O que vuelvan y vean más cosas y no sé cuánto, ¿verdad? O sea, porque es que bajo esa frase difusa de desarrollar nuevos públicos, parece que cuando vienen una vez, se acabó tu trabajo. ¿Entendéis? Y son totalmente diferentes las estrategias que hacen falta para una cosa y para la otra. Chris Denton puso esto con The Leaky Bucket, que yo no sé si coincidió con la traducción del cubo agujereado. Y esto realmente define muy bien lo que significa, o sea, la diferencia entre captar público y desarrollar público. Imaginaros, en fin, ya sé que no es una metáfora glamurosa, pero imaginaros que vuestra organización cultural es un cubo. Vale, venga. Entonces, es un cubo y entonces tú tienes como puedes hacer 3 cosas. Y el agua es la gente, los públicos, ¿vale? O sea, ¿tú qué puedes hacer? Meter agua en el cubo, que es lo que hacemos hoy, es decir, hacemos comunicación, publicidad, etcétera, etcétera, para ir metiendo público nuevo, ¿verdad? Un público que viene de la nada, de nunca había venido a una actividad cultural o que viene de otras instituciones que por fin llegan a la tuya, ¿no? La segunda cosa que tú puedes hacer, si está agujereado, porque los públicos se te van y no vuelven, entonces puedes tapar esos agujeros, ¿no? Puedes tapar los agujeros para que no se te van. Y ahí es donde comienza la fidelización. Una vez están en tu cubo, ¿cómo puedes hacer que vuelvan? ¿Vale? Y la tercera cosa que puedes hacer es que el agua que ya se había ido, lo que ellos llaman los lapse attenders, cómo volver a meterla en el cubo. Y esto tiene estrategias para cada cosa distintas y súper sencillas realmente. Lo que pasa es que hay que pensar en estos términos, porque hoy siempre pongo una diapositiva del tío de los Ramones saltando de cabeza, ¿no? Y parece que es como hacemos nosotros la comunicación. Haya venido una vez o 50, me lanzo, ¿no? Y no es así. Entonces, es interesante plantear que debemos establecer estrategias para desarrollar público y estrategias para fidelizar público. Captar a un usuario que nunca había venido cuesta entre 5 y 15 veces más que mantener a uno que sí ha venido. Entonces, aunque nuestro fin sea institucional, social, cultural, repito, estamos gestionando recursos públicos y tenemos que ser eficientes con lo que hacemos, con la comunicación que hacemos. Y realmente vale la pena destinar esfuerzos a fidelizar a los que vienen, y no por una cuestión simplemente económica, sino porque, repito, si tu fin es desarrollar nuevos públicos, una vez han venido una vez, cumpliste tu objetivo. ¿Vale? Entonces, yo creo que forma parte también del fin institucional.
No sé si habéis visto lo de, bueno, lo comentó Pepe y también lo comentó Chris, y yo aquí lo comento, lo de la escalera de lealtad. ¿Vosotros sabéis lo que es eso? ¿Sí? ¿No? Yo es que he visto un montón de casos. Imaginaros que llega un nuevo director de marketing. Fijaros qué heavy esto. Llega un nuevo director de marketing a la super institución y dice, quiero que me digáis, que me deis una fotografía del público. Pero no quiero que me digáis a qué vienen. Eso no me interesa todavía. Lo único que quiero saber en este momento, lo único, ya os iré haciendo preguntas más adelante, lo único que quiero saber es con qué frecuencia nos visitan. Solamente. Es decir, del 100% del público, ¿cuánta gente nos ha visitado una vez al año? ¿Cuánta gente nos ha visitado 2, 4, 5, 7, 8 veces o más? Y entonces, claro, se vuelven locos, pues no tienen esos datos. Con el CRM sí los tendría. Y entonces te logran decir, ¿sabéis en Inglaterra cuáles son estos números? Que hay gente que va al teatro, que sabe un montón, que tienen cultura teatral y tal. Los que vienen una vez al año son el 68% y no vuelven más. Ese año a tu teatro, no es que no vayan más al teatro, sino a tu teatro no vuelven más. Y en la parte de arriba, entre los más de 5 veces para arriba, son un 6%. ¿Vale? Cuando combinas este indicador de frecuencia y entonces dice, y entonces ya el director de marketing que no quería saber nada, ahora dice, vale, los que están arriba, ¿a qué vienen? Ahora sí ya lo pregunta. ¿Cuánto dinero nos cuestan los de abajo? ¿Cuánto dinero reportan a la organización? Y te vas dando cuenta que hay un montón de hábitos que no te esperabas encontrar. De repente descubren en Inglaterra también con estos, de hecho están a punto de lanzar una herramienta que se llama The Audience Finder, que la web está a punto de salir, en donde se han puesto de acuerdo a nivel nacional un montón de que te dicen todo esto y te permite decir a una compañía en gira, imaginaros que esto fuese así, que no, me voy a ir a tal sitio, dime cómo es la audiencia de ese sitio, o sea, maravilloso, ¿no? Entonces, de repente ven que las personas que están en la parte de arriba, que son un 6%, reportan a la organización, atentos, un 50% de los ingresos. Increíble. Entonces tú dices, ¿cómo deberías cuidarlos a eso de ahí? Pues a todos perfectamente, pero muy bien. Y te das cuenta que los que vienen una vez al año vienen en grupo, más que solos o en pareja. Porque claro, y luego lo piensas, es una cosa como de psicología, que cuando no estás seguro a qué te vas a exponer, vienes como acompañadito, ¿no? Para ir criticando cada paso, por supuesto, tal, no sé cuánto, o sea, no sentirte inseguro que es lo que estás en realidad. Entonces, desde el punto de vista de la organización cultural, ¿qué tipo de promociones funcionarán para los que no han venido nunca a tu teatro? Las que tienen que ver con ven en grupo, ven con tus amigos. Y esa misma promoción no es tan relevante para el que viene al teatro como parte de su estilo de vida. Y ahora lo veremos aquí. Mira, esta diapositiva tiene que ver con cómo hacemos comunicación hoy. Bueno, hoy. ¿Cómo es la comunicación con los usuarios nuevos? Me encanta molestar a los técnicos. Y los usuarios, gracias, y los usuarios que ya repiten, ¿no? Mira, en este eje de aquí tenéis el día del evento. ¿Lo veis ahí arriba? Esa línea vertical es el día del evento. Y esta de aquí es el día de puesta a la venta de las entradas. Este de aquí. ¿Vale? Hoy lo que hacemos mayormente está por lo que los cursis llaman marketing above the line, ¿sabes? Que es como el marketing masivo de toda la vida, el que casi todos los que estamos aquí hacemos hoy.
en la medida que podemos. Los que tenemos algo de dinero, no tenemos algo de dinero. En realidad, hacemos publicidad, medios, lo que sea, prensa, eventos, relaciones públicas, mobiliario urbano, etcétera, etcétera, etcétera. Es interesante también ver los estudios de cómo funcionan los elementos de marketing above the line, porque básicamente nosotros cuando ponemos un cartel en un sitio, lo hacemos como de tres cosas. O el evento concreto, la obra de teatro, la exposición concreta, un conjunto de eventos, un ciclo, una temporada y tal, o ya, digamos, the brand, la marca, ven al teatro no sé cuánto, o al museo tal. Los estudios dicen que el segundo estrato, y además no les pasa a ustedes que van por el metro y ven Festival de Arte Sacro, ¿no? Por ejemplo, y ves como 50 nombres así, porque si no se enfada el tío de la orquesta pequeñísima y tal, y no ves nada. No, pero no ves nada. Entonces, lo que me dicen es, te puedes ahorrar todo ese dinero, porque nadie va a comprar una sola entrada cuando, digamos, tienes 50 nombres en un espacio así de pequeño, ¿vale? Entonces, la cosa curiosa está en que, obviamente, nosotros vamos a hacer todo ese esfuerzo de comunicación, espero que sea así, por sentido común, una vez tenemos las entradas a la venta. O sea, yo veo, pues imagínate que te gastas un pastizal en un anuncio en el periódico, vas a comprar la entrada y todavía no está a la venta, ¿no? O sea, entonces, básicamente, digamos, conectamos lo de la puesta a la venta de las entradas con la puesta en marcha de todas estas acciones. Si estuviésemos en un pasito un poquito más allá, estas cosas solo las haríamos para captar a nuevos usuarios. Porque los que ya han venido, tenemos el marketing below the line, ¿vale? Que es el marketing directo, porque, digamos, lo de captar nuevos usuarios es porque como no tenemos sus datos, no podemos hacer otra cosa, no podemos comunicarnos con ellos directamente, no podemos hacer otra cosa. Y entonces, claro, obviamente es carísimo hacer todo lo que está por encima de la línea, ¿vale? Entonces, lo que hacemos para atraer esos nuevos usuarios que habitualmente vienen movidos por producto o por elenco o por el artista. O sea, mucha gente que no ha venido nunca a nuestro espacio cultural, ese es el motivo. Sin embargo, la gente que va mucho al teatro, que va mucho a ver exposiciones y tal, repito que forma parte de su estilo de vida. Y cualquiera de los que están aquí sentados probablemente lo experimente. Es de lo que hablas cuando quedas con una amiga a comer. Es decir, lo comentas, que el libro y tal, no sé, pues ya no les importa tanto, digamos, la gran estrella, tal, sino que sea relevante lo que les comunicamos. Cuando tenemos los datos de la gente y podemos hacer marketing below the line, podemos hacer estrategias interesantísimas que nos van a ahorrar dinero de arriba. O sea, cuando te fijas en que un montón de espacios británicos y tal tienen programas de fidelización, de amigos y tal, en distintos niveles. No sé sí, ¿no? A lo que me refiero. Y una de las cosas que más valoran es lo que ellos llaman el priority booking, que básicamente lo comunican en gigante de salida de la venta de entradas el 1 de junio, la salida general. Y dice, pero para members el 12 de mayo. Y entonces tú dices, coño, dale. Entonces, lo que intentan es que vender parte del aforo antes para ahorrarse parte de lo que cuesta arriba, de tal forma que si tú tienes unos objetivos de venta del 80% del aforo, que es tanto dinero, no sé cuánto, empiezas a vender mucho antes y tienes a la gente contenta. Entonces, eso lo hacen como también inteligentemente y escalonadamente. Dicen, a los que pagan más, en esa idea de amigos, VIPs o lo que sea, o socios corporativos que luego te van a pagar, financiar, pues tal ciclo o lo que sea, esos tienen 30 días antes que nadie, ¿vale? A los de los suscriptores de email, que esto es interesante, cuando decimos que recibirás promociones exclusivas y tal. Lo de priority booking es interesante. Si yo supiera que por ser de tu listado puedo comprar con cierta antelación a la puesta de venta en general,
Y ese sí que es un reclamo de verdad para suscribirme en tu email, ¿vale? Y luego lo de usuarios recientes, que ya lo explicaremos un poco más adelante, también podrían tener ese tipo de ofertas. Porque Chris lo explicó en una diapositiva que decía recency. Había un término ahí que hablaba de cómo medir el CRM, no sé cuánto. Y al final es curioso porque cuando tienes los datos te das cuenta que la propensión de alguien que ha venido hace poco a un evento tuyo a venir de nuevo es muy superior a la propensión de alguien que ha venido hace mucho tiempo. No sé si me he explicado. Lo voy a explicar como de la calle. Tú fuiste anoche a la ópera, o me da igual, a ver una exposición, y te encantó. Al día siguiente, lo estás contando en el trabajo, tal, fui a la ópera por primera vez, me encantó, tal, no sé cuándo. En ese momento es cuando realmente estás más sensible a recibir una información agradable de la organización con la que te lo pasaste tan bien. Si el director de marketing es un fanático de la perfección y no sé cuánto, y tarda 10 o 3 semanas en enviarte un correo de nuevo, toda tu subidón, ¿sabes? Se te ha pasado de alguna manera. Entonces, es importante lo de recency, lo del carácter reciente de la visita, y voy todavía más, profundizo mucho más en esto, porque, y os puedo, en fin, os voy a contar el ejemplo, que es un caso maravilloso de la Ópera Nacional de Gales, porque hay una cosa que yo pondría como por ley. La persona que vino anoche a mi espacio tiene que recibir al día siguiente un mensaje, como sea, de agradecimiento. Porque somos buenísimos antes vendiendo la cosa, durante somos ok, los recibimos muy amablemente, pero después nadie te agradece que vengas, nadie se pone más en contacto contigo. Bueno, el ejemplo de Jim Carrey, ¿por qué no has vuelto? Pues nadie me invitó de nuevo. Vale, os voy a poner un ejemplo buenísimo de la ópera de Gales. De repente, claro, como tienen CRM, saben quién ha venido por primera vez y quién es lo que se llaman first timers y repeat attenders, los que han venido más veces. Entonces decían, vamos a establecer una estrategia para los que vengan por primera vez para intentar que vuelvan. Porque en aquella pirámide de lealtad, un 68% de la gente no volvía. Y eran los que más costaban de atraer. Y entonces, de repente, ya sé que esto no se puede hacer siempre ni nada y tal, pero prepararon una campaña y entonces tú imagínate eso, tú fuiste a la ópera el sábado y el lunes vas al buzón a tu buzón. Banco, seguro, promoción del Carrefour, bueno, y entonces te encontrabas un paquete totalmente metido en marca de la Ópera Nacional de Gales, o sea, con tu nombre, eso, claro, y habías ido por primera vez, ¿vale? Y entonces cuando abrías ese paquete te encontrabas una hoja y un paquete de Kleenex totalmente, y había sido la Bohème, la obra, un paquete de Kleenex metido en marca totalmente que ponía, la hoja solo ponía, si la Bohème te hizo llorar anoche, con el paquete de Kleenex, no puedes dejar de venir a la ópera más sexy jamás escrita, Carmen de Bizet. 20% si compras tal. Aplausos como, ¿entiendes? Y efectivamente ganaron premios de comunicación, se subieron las suscripciones como en un 20%, la gente que no había venido pues y todo por dar las gracias, y efectivamente es una campaña más costosa de lo normal, pero que las cosas son costosas en la medida en que no retornen, ¿no? Y fue como un ROI de esos ROI, ¿vale? Como de 1 a 12. Por cada dólar invertido obtuve $12 de vuelta. Entonces, es importante tener ese tipo de estrategias y de cosas en la cabeza
Y vamos a ver ejemplos al final de mi presentación sobre cada uno de los indicadores claves que yo... Bueno, cada uno. He escogido 10 y de esos 10, 3, para que no sea un rollo, con ejemplos muy concretos, como este de la ópera de Gales, para ver cómo... Antes decía, bueno, ¿y qué te gustaría saber del usuario? Pero, ¿y qué harías con esa información? Pues yo estaba hace 6 años igual que todos ustedes. Sí, tenía la sensibilidad, sabía que eso es lo que había que hacer. Lo defendía, no sé cuánto, pero sin saber muy bien qué hacer después. Claro, estudiando no sé cuánto, entrevistándome, viajando, leyendo como un burro. Y ahora por fin ya tengo un montón de estrategias que poner en marcha, no como esas que son más caras, pero algunas que iremos comentando. Vale, el tema... Entonces, hemos visto, me gustaría eso, recapitular, decir que es importante comunicar para obtener información, es importante hacer todo lo posible para captar los datos de los usuarios porque es mucho más barato y puedes hacer cosas mucho más atractivas en el fondo que lanzarte al público como el cantante de los Ramones, que también era una cosa atractiva, ¿vale? Pero, en fin, distinta y más efectiva. Y voy a hablar de la experiencia, que todo el mundo habla de la experiencia llenándose la boca. ¡Oh! Experiencia cultural y tal. A ver, me gustó mucho cuando no sé quién me comentaba que dice muchas veces los espacios culturales están diseñados que pareciera que lo único que buscan es, fíjate las palabras que utilizó, transaccionar a la gente de la calle a la butaca con 5 minutos para hacer pis, o sea, y luego de allí sacarla. ¿Vale? Es decir, y os voy a contar una cosa que me pasó precisamente en el Barbican, que es un ejemplo que claro, como me ocurrió, pues lo puedo hablar mejor. De repente estaba allí con Chris Denton, con David Duncan, que es el jefe de Customer Experience, porque claro, allí al jefe de sala y al jefe de gente de... No, jefe de Customer Experience, ¿entiendes? Entonces ellos lo tienen como muy metido. Y de repente llego y dice, mira Raúl, te deberías venir esta noche que tenemos un concierto que seguro que te gusta y tal. Y digo, coño, encantado, ya que estoy aquí, pues voy a venir. Y dice, bueno, toca a Pablo Milanés y tal. Y entonces yo ya había visto a Pablo como un montón, y digo, Yolanda de nuevo. Bueno, ¿verdad? Todo sea por la patria, ¿no? Y entonces el concierto a las 8 y me dice David, pero vente a las 7. No es muy normal. Yo imagino que aquí la gente aparece en el último segundo también, ¿no? O sea, bueno, no lo sé, pero... Entonces me dice, vente a las 7. Y yo digo, bueno, efectivamente. Y entonces digo de nuevo, todo sea por la patria, ¿no? A las 7 voy a estar aquí. Entonces, llego a las 7 al Barbican, que el concierto era a las 8, y os lo juro, había un pedazo de fiestón en el lobby, pero la gente bailando a muerte, las congas y tal, o sea, había una fiesta caribeña de morirse, gratis, por supuesto, porque era el espacio del lobby y tal. Y habían, fíjate tú, y esto es la experiencia. Es decir, y entonces habían llamado a la comunidad de artesanos caribeños de Londres para poner sus puestos de artesanía caribeña en el lobby. Habían llamado a una orquesta caribeña que, vamos, te juro que aquello era, pero... la gente enloquecida. Todas las barras de los bares que habían puesto barras móviles y tal, todo eran productos caribeños. O sea, solo mojitos, bueno, o sea, una cosa, claro, que entrabas a ver a Pablo Milanés, Yolanda, tal. Entonces, todo eso ocurría antes del concierto. Te metías en el concierto y después del concierto se habían puesto de acuerdo con las comunidades de hip hoppers caribeños del barrio donde estaba el Barbican. Moraleja de la historia. Y por cierto, habían venido un público más joven
que no tengo nada contra Pablo, a ver, que quizás no hubiese venido a ver a Pablo Milanés y sí se había acercado al Barbican por primera vez como excusa de esa fiesta caribeña. O sea, un concierto lo habían convertido en una fiesta. Y atentos a esto, todo estaba patrocinado por, no puedo decir la marca, pero por una marca de ron. No le había costado un duro realmente al teatro organizar aquella historia. Quiero decir, no le había costado más, y sin embargo sí que habían ingresado por bar, por no sé cuánto, y lo que es más importante es que la señora que aparecía a las 8 menos 10 y se encontraba con aquel panorama, ¿qué le decía a su marido? Cariño, el próximo día a las 7:15, ¿vale? Entonces tenías a gente queriendo estar más tiempo contigo, ofreciéndole la experiencia, porque nosotros seguimos hablando de experiencia como solo lo que ocurre en el escenario. O sea, y no, es antes, durante y después. Y eso es vital entenderlo, sobre todo porque los sponsors, iba a decir en el futuro, pero digo ya, va a ser dificilísimo que patrocinen una obra o una gira. Va a ser muy difícil. Vamos a tener que ser muchísimo más creativos para utilizar la experiencia como pretexto para llegar a acuerdos y hacer cosas conjuntamente. Hemos hablado de datos del usuario, del usuario en el centro de la estrategia, y es interesante saber ¿por qué? ¿Por qué el usuario en el centro de la estrategia? ¿Y por qué los datos? Si no somos capaces de reconocer a la gente que ha venido por primera vez, no seremos capaces de darles la bienvenida como merecen. Si no somos capaces de entender que no es relevante para mí tu oferta de teatro infantil, como decía el señor músico, nos equivocaremos a cada vez y él se irá separando de nuestra organización progresivamente. La inversión en entender al usuario y en conocer sus datos, yo creo que es la más inteligente y la más difícil de hacer. Chris decía que CRM es un cambio de mentalidad y tecnología, y lo de la mentalidad es la clave. Yo pongo 10 indicadores clave porque aquí viene la cosa, dices, sales del seminario de audiencia y dices, jefe, un CRM. Esto está claro. Esto está más claro que el agua. Lo dice el del MoMA, tal, o sea, no vamos a hacer menos, ¿no? Entonces, el mayor fallo que nos encontramos, la realidad más extendida que nos encontramos es la de que pues sí, se toma la decisión dificilísima de ir para un CRM, ¿no? Y entonces vemos que pasan los meses, bueno, unas peleas con el desarrollador tecnológico inmensa, un desgaste para la organización importante, pues nadie entiende bien y tú en el fondo no se lo has dicho a nadie, pero tampoco lo entiendes bien, y, ¿me entiendes? Y quieres como saber más que nadie, pero al mismo tiempo estás avanzando y digamos que la curva de aprendizaje de la organización la paga el usuario. ¿Vale? Entonces, al final, llevan 2 meses o 6 meses, hemos tenido problemas en la migración de los datos, hemos vendido 2 veces unas entradas, un desastre, reclamaciones y tal. ¿De quién es la culpa? Del CRM. Del CRM, siempre. Entonces, es vital saber qué pedirle al CRM. Es vital saber qué informes te hacen falta para hacer cosas útiles. Y por cierto, que les veo a todos copiando y tal, no, me lo he guardado hasta el final porque, en fin, me daba cierta alegría como interior deciros que probablemente os podamos pasar todas las presentaciones en PDF. Pero es que sí, es como una especie de verles ahí, coño, aplicados y tal. Entonces, sí, nada, claro, tirando de todo.
Sobre el tema de la frecuencia, o sea, y voy a ir rápido, veo que me quedan 2 minutos. Am, Fijaros que cosa, voy a dar algunos, hay uno que el ratio de abandonos a lo mejor no se entiende por una cuestión idiomática, es cuánta gente se va cada año. Es decir, porque me presentan, muchas organizaciones me presentan qué nivel de nuevos públicos tenemos cada año, porque si son capaces de verlo de alguna manera, pero no me dicen cuántos nos dejan cada año, cuántos no vuelven más, no vuelven al año siguiente. ¿Vale? Eso es el churn rate que habló también Chris Enton. Entonces, la frecuencia es un factor clave porque, lo que decía, una persona que viene 8 veces al año a mi organización tiene necesidades de comunicación diferentes a la que no ha venido nunca. Esto se traduce como en cosas muy prácticas de que el libreto del autor al que acaba de venir a lo mejor es un poco heavy, pero sí le puede interesar a una persona que viene 6 veces al año a vernos y tal, la historia del dramaturgo. Es decir, Jerry hablaba de la contextualización, quizás incluso en los propios elementos, los soportes que utilizamos, el vídeo, el podcast, escuche un fragmento, que por cierto es alucinante la falta de podcast que tenemos en organizaciones que se dedican a la música. Y creo, si el tema de los derechos funciona similar a España, creo que sí se permite una muestra de 20 segundos, de 30 segundos con fines promocionales. Eso te puede decir mucho más sobre la experiencia que vas a vivir. Y tal. El tema, Pepe Zapata hablaba de la importancia que tenía el vídeo para él. Y el propio Kingsley Yayasekera, el Sadler's Wells, el tío llegó con clarísimamente vamos a destinar una parte del presupuesto importante a vídeo. Y entonces yo digo, y me dice, no, Raúl, no creas que es una cuestión de visión. No. Dice, es que me puso el mismo ejemplo y me dijo, ¿cómo le explicas tú a tu chica el nuevo espectáculo de William Forsythe, de danza contemporánea? ¿Cómo se lo explicas? Le mandas el link al vídeo. Porque intentar explicárselo de otra forma es complejísimo, y particularmente con las artes contemporáneas. Tal forma que la imagen tiene un sentido muy práctico en el fondo. Y él lo veía de esa manera, ¿no? Entonces, lo de la frecuencia está claro. Tienen necesidades diferentes. Lo del carácter reciente de la visita, como por ley, debería existir, como al día siguiente de tu visita, un gracias por haber venido. Y aprovechar en ese sentido, con distintas técnicas que pueden ser, a veces pones una encuesta en ese mismo. ¿Qué te pareció? ¿Qué podíamos mejorar? ¿Vale? Y ahí vas entendiendo las cosas porque nos gustan que nos pregunten. Y desde luego que si nunca más te vuelves a poner en contacto conmigo después de haber, pues probablemente ni me acuerde de ti en el futuro. ¿Vale? Entonces, lo del valor monetario es interesante. No, el valor monetario es cuánto dinero genera el usuario, ese concreto, por eso el CRM es 1, cuánto genera para la organización al año. Y per se no significa demasiado, pero cuando lo mezclas con cosas como los días de anticipación en la compra, descubres cosas increíbles. Y te das cuenta como la gente que se gasta más de $100 al año en la organización, compra las entradas con más de un mes de anticipación. Y los que se gastan menos de $25, las compran con menos de una semana de anticipación. ¿Cuándo, por tanto, debo poner las promociones para unos y para otros? Si estoy planificando todo y no llego a tiempo y no sé cuánto, y saco 15 días antes, porque si no me costará un pastizal llenar las calles de lo que sea, cuando esta gente no lo hace por gusto, es porque tiene que planificarse, tiene que llamar a un babysitter, ¿entiendes? Vale. Entonces, es importantísimo el tema del valor monetario y también saber efectivamente que si una persona es donante o es amigo, ser reconocido, lo que decíamos, vamos al restaurante a comer el menú todos los días y ni me conoces. Y te estoy dejando porque creo en tu misión, en tu visión. No es una cuestión de dinero ni es comercial, simplemente de reconocimiento. El número de entradas compradas, lo decíamos antes, y aquí lo mezclas con frecuencia. Es decir, cada uno de estos indicadores resultan interesantes cuando los mezclas, cuando haces ratios.
porque por sí solos no sabemos. Es decir, recuerdo, en los talleres lo digo mucho, digo, si tú tienes un grado de fidelización de tu público del 80% cada año, o sea, sabes que vuelven cada año, como director de marketing, ¿estás haciendo las cosas bien o mal? ¿Cómo? ¿Más o menos? Vale. De repente me viene la jefa de marketing de un auditorio muy conocido en España y me dice, Raúl, se me están muriendo literalmente los abonados. ¿Qué puedo hacer para renovar mi público? Porque estoy frito. ¿Vale? Entonces, esa pregunta, y os voy a poner otro ejemplo. Cómo las organizaciones públicas, muchas, se llenan la boca diciendo, y aquí me enfado un poco porque es que no puedo, porque sí. Dicen, no, porque tenemos un 93% de ocupación cada año. Y entonces, ergo, estamos haciendo las cosas súper bien. Y no tenemos que aprender nada sobre marketing de las artes ni nada. Vale. Y entonces, mi enfado en realidad viene porque es que desde hace 10 años son las mismas 1.200 personas yendo a Total. Y con el dinero de todos, solamente 1.200 personas, que son un 93% de tu ocupación, están disfrutando del dinero de todos. No deberíamos, como organizaciones públicas, decir, ¿y cuánto de ese público es nuevo? ¿Verdad? ¿Cuánto acceso le estamos dando a esta disciplina artística tan compleja y que quiere huir del elitismo, pero sin embargo solamente van los 1.100 o 200 cada año desde siempre? Entonces, es una pregunta de difícil solución. No siempre está bien lo de tener un 80 y tantos % de fidelización. Dependerá de cuál es tu misión. En el espacio, en el territorio, con la gente, etc. Y bueno, muy rápido, sociodemográfico es interesante y sobre todo para las públicas, es decir, conocer el grado de penetración en distritos, en provincias que no estábamos llegando. Importante, entender cómo la radio funciona mucho mejor en las provincias que en la capital. Curioso. Y además la radio tienes que sacar los spots con más antelación. Y te vas enterando de todas esas cosas cuando conoces de dónde viene la gente, etc., ¿no? Y como ya se me acaba el tiempo, lo que quería comentar es que no nos volvamos muy locos con esto, porque hay veces que cuando te metes en el mundo de los datos te da lo que yo llamo la parálisis por análisis. ¿Sabes? Que dices, oh, ya lo tengo todo, y hostias, y te quedas quieto, porque es tanta la información que no sabes por dónde empezar. Entonces, pequeños pasos, no grandes pasos. Y aquí os pongo esa misma pirámide que teníamos antes de no asistente y tal. Esto es una gráfica de Katie Rains. Porque no es inteligente a alguien que ha venido por primera vez ya ofrecerle el programa de abonados. Pero si acabo de conocerte, es un poco como acabas de conocer a una chica y tal, ¿no? Pero si es como, de verdad, parece que cuando la gente entra en un teatro o un museo, dejan de ser, o sea, para la organización cultural dejan de ser ellos. Pero si no, si en todos los aspectos de la vida las cosas tienen un tiempo, ¿verdad? Y además que tiene su cosa graciosa, que sea así. Entonces, vayamos poquito a paso. Llegan por primera vez, establezcamos estrategias de bienvenida. Ya han venido 3 veces, pues pongamos esa... Y tenemos un programa como de socios y tal, y les invitamos a que disfruten como si fuesen un socio. ¿No? Esa cosa como cuando de vez en cuando, compras una entrada de avión, lo que decía, y te ofrecen volar en business, tú no entiendes muy bien por qué y tal. ¿Sabes? Sí, eres tú y tal, pruébalo. Y de repente puedes entrar sin hacer cola. Entonces, esos programas de test drive, de prueba el coche antes de comprarlo, también aplicados a las artes, ¿no? Sobre todo porque esto de los datos, y lo decía Jean,
tienen un gran resultado. Y el gran resultado es no comenzar de cero cada año. O sea, si yo te pregunto qué de lo que hiciste el año pasado te vale para este año, difícil, ¿vale? Y lo que decía Jim también, si la persona de taquilla se va a otro sitio, todo su conocimiento se va con ella. Entonces, con ella o con él. Entonces, esa es la gran cosa de aplicar el marketing a la cultura y particularmente el marketing centrado a los datos. Y con esto, muchas gracias y vamos.